faith in the relationship, but somehow I am absolutely don't know nothing about. And they frame me. Él es Marquette Lloyd. Es acusado de asesinato en Florida. Su condena es de cadena perpetua por acabar con la vida de Sadie Dixon, su expareja, con la cual estaban en la dulce espera. Estaba prófugo de la justicia cuando un comprador lo vio muy tranquilo en un Walmart el 9 de enero de 2017. La teniente Clayton trató de detenerlo, pero Lloyd inició un tiroteo en el cual perdió la vida la teniente. Luego de ello, el criminal salió corriendo. No fue sino hasta 9 días después que lo encontraron, pero su captura no fue nada fácil. En medio de su detención, Lloyd perdió un ojo. Además, sufrió un daño cerebral producto de la golpiza proporcionada por los oficiales. La audiencia se retrasó debido a preocupaciones sobre su estado de salud mental. Durante su juicio, aceptó haber disparado en contra de Clayton, pero lo hizo en defensa propia. Además, alegó que estaba loco ese día. Sin embargo, el juez lo declaró competente para continuar con la audiencia. Pese a ello, su comportamiento ese día es de sorprender. Sus cargos por varios asesinatos lo justificó que eran por defensa propia o por el trastorno psicológico padecido. Estaba insistente en que solo lo hacía en defensa propia, sin intención de herir o matar. La sentencia de Lloyd fue pena de muerte, producto de 5 cargos: asesinato en primer grado a un oficial de la policía, intento de asesinato en primer grado, asalto agravado, robo de auto con un arma de fuego y posesión de arma de fuego. La juez que estuvo a cargo fue Leticia Márquez, del 9º Circuito. Luego de su sentencia, Lloyd agredió verbalmente. La sentencia tardó más de 5 años desde el asesinato de Clayton. El jefe de policía Orlando Rowland expresó su esperanza de que la sentencia brinde consuelo a la comunidad, a sabiendas que este criminal enfrentaría la pena más alta prevista por la ley. Este próximo caso te sorprenderá. Ellas son Erica Butts y Shanita Latris. La pareja enfrenta cargos por la muerte de la pequeña Serenity Richardson. En 2009, la pequeña de 3 años fue encontrada muerta. Las principales implicadas eran la madrina Erica y su amante Shanita. Serenity estaba de vacaciones en la casa de su madrina cuando ocurrió el incidente. La juez escuchó que no era la primera vez que Erica había puesto sus manos sobre la pequeña. De hecho, sus vecinos la habían acusado de maltrato para con la infanta. El cuerpo de Shanita demostraban claros signos de abuso, excepto las plantas de sus pies. Cuando vieron el cuerpo de la niña que no respondía, intentaron reanimarla, pero sin resultados satisfactorios. Ambas alegaron que fue un accidente en el baño y por más servicio que ellas habían prestado no fue suficiente, como si no fuera suficiente los signos de maltrato. Como si fuera poco, el show que armaron en el tribunal fue aún mayor. Cuando la juez encargada de dictaminar la sentencia leyó la misma, ambas mujeres se desplomaron gritando incontrolablemente e hiperventilaron. Los funcionarios de la corte tuvieron que intervenir para ponerlas de pie y sacarlas del salón. La madre también colapsó y tuvo que ser atendida por funcionarios judiciales. La fiscal Gordon declaró que esta era la peor caso durante sus 4 años de carrera judicial. Ambas mujeres fueron declaradas culpables y les espera una larga y eterna vida tras las rejas. Por muy escandalosa que te parezca la reacción de ambas mujeres, quédate y te seguirá sorprendiendo. Michael Madison es acusado de un asesinato en Cleveland. En su prontuario criminal destaca ser un delincuente sexual y asesino en serie del este de Cleveland. Escuchar esta historia así que causa terror. En 2013, fue arrestado por asesinar a 3 mujeres en tan solo 9 meses, entre 2012 y 2013. Tan solo tenía 35 años cuando cometió dichos crímenes. Nació el 15 de octubre de 1977, producto de un embarazo accidental, y su padre lo negó, por lo que a su niñez y adolescencia fue difícil. Su madre, pese a criarlo, era encargada de abusarlo, al igual que los novios de ella. El 19 de julio de 2013, la policía recibió notificación de un olor nauseabundo, proveniente de un garaje el cual estaba alquilado a Michael Madison.
Al llegar al sitio de los hechos, descubrieron un cuerpo en estado avanzado de descomposición. Al siguiente día, encontraron 2 cuerpos más, uno en un patio cercano y otro en el sótano de una casa vacía. Todos los cuerpos guardaban ciertas características, como el de estar envueltos en bolsas plásticas y separadas equidistantes entre 100 y 200 metros. Las víctimas fueron identificadas como Shetisha Shelley, de 28 años, la cual estaba desaparecida desde septiembre de 2012. Angela Deskins, de 38 años, residente de Cleveland y declarada desaparecida desde junio de 2013. Helen Terry, de 18 años, quien fue vista por última vez saliendo de una escuela primaria de Cleveland el 10 de julio de 2013. Después de obtener una orden de allanamiento, la policía ingresó al apartamento de Madison y encontró más evidencias de descomposición. Después de un breve enfrentamiento entre Madison y la policía, este fue detenido sin incidente. Sin embargo, hubo más drama en la corte cuando Michael sonrió al padre de una de sus víctimas. La reacción del padre fue abalanzarse sobre Madison. Madison fue acusado de 3 cargos de homicidio agravado el 22 de julio de 2013. En 2016 fue sentenciado a muerte y actualmente se encuentra en el corredor de la muerte. Permaneció sin emociones cuando la juez leía la sentencia. Este hombre ya no podrá burlarse de los familiares de sus víctimas. Sin embargo, esto quizás sea poco para lo que le hizo el próximo criminal a sus víctimas. Diana Loveljoy, una mujer de Carlsbad, acusada de intento de asesinato y conspiración. Esta mujer de 44 años, oriunda de California, la cual llegó a la palestra en septiembre de 2016, cuando fue declarada culpable de intentar asesinar a su expareja, Greg Mulhavild. Los hechos tuvieron lugar en un oscuro camino de tierra, en Carlsbad, California, en el cual Greg recibió un disparo en el costado. La relación de la pareja fue en picada tras un amargo divorcio y una batalla por la custodia de su hijo. Ella planeó una falsa estrategia junto a McDavid para intentar quedarse con la custodia de su hijo. Ella conoció a McDavid en un campo de tiro de Oceanside, donde él trabajaba, y posteriormente tuvieron una aventura. A pesar de que McDavid estaba casado, era un ex marino en la escuela de instructor de infantería. Lovejoy contrató sus servicios para llevar a cabo el tiroteo. McDavid fingió ser un investigador privado, declarando que Mulhavild era una pareja abusiva. Puede parecer que este caso no sea tan caótico, pero las declaraciones de Lovejoy te sorprenderán. Durante la audiencia, tanto ella como McDavid negaron cualquier plan de asesinato, afirmando que nunca tuvieron la intención de matar a Greg. Las emociones y sentimientos de Lovejoy demostraron en el tribunal, los cuales fueron muy triviales, además de estar diciendo que nunca le quitaría al padre a su hijo. McDavid declaró que ella lo había manipulado para llevar a cabo el tiroteo y que el juez se había equivocado. Insistió que su adrenalina lo hizo disparar. El fiscal argumentó que ambos se estaban acusando mutuamente y no asumían su responsabilidad en los hechos. Lovejoy, con tan solo 26 años, fue sentenciada a cadena perpetua por ser autora intelectual, mientras que McDavid recibió una sentencia de 50 años, producto de ser el autor material. Al momento de escuchar la sentencia, Lovejoy se derrumbó sobre la mesa. Por más que te parezca extraña la reacción de ella, no ha sido la única vez que un sentenciado lo hace. Nico Jenkins, quien enfrenta cargo de asesinatos múltiples en Omaha, Nebraska. Jenkins es un infame asesino en serie estadounidense que comenzó su killing spree en tiempo récord. No había pasado ni siquiera 2 semanas de haber sido liberado de prisión tras cumplir 10 años y 6 meses por el delito de robo de auto que cometió a los 15 años. Nico argumentaba que sus asesinatos fueron orden del dios serpiente ancestral. La carrera criminalística de este hombre comenzó en su niñez, con tan solo 7 años, cuando fue acusado de llevar un arma de fuego a la escuela. El 11 de agosto de 2013, un oficial de patrulla descubrió 2 cuerpos dentro de una camioneta Ford blanca, que permanecía estacionada cerca de una piscina de la ciudad en la calle 18. Los cuerpos
habían recibido disparos en la cabeza y los bolsillos de sus prendas estaban al revés. La forma de persuadirlos fue a través de un encuentro pasional con dos mujeres. La ola de asesinatos que implementó este sujeto fue en tiempo récord. En menos de 2 semanas de su salida de prisión ya tenía 2 víctimas. La cuarta y la última víctima fue Andrea Kruger. Su cuerpo fue hallado en horas de las madrugadas, el 31 de agosto, por un ayudante del alguacil. Todas las víctimas tenían en común las múltiples heridas mortales en la parte alta del cuerpo, cara, cuello y hombros, productos de disparos que recibieron con una escopeta calibre 12. Kruger regresaba a casa luego de haber cumplido su turno de barman cerca de las 178. Jenkins confesó los 4 asesinatos tras una larga e incoherente entrevista de 8 horas. Afirmó que los actos eran sacrificios a Amophis, un supremo de la antigua religión egipcia. Pese a ello, fue declarado competente por permanecer en el juicio, siendo él mismo representado bajo la guía de sus abogados asesores. ¿Te parece que sus crímenes son espeluznantes? Pues espera ver cómo fue su actuación en el tribunal. Su única declaración era que estaba actuando bajo el mando de Apophis. Sus travesuras en la sala del tribunal incluían aullar y gritar el nombre de sus víctimas. La defensa del acusado declaró que el hombre padecía de una enfermedad mental, incluida la esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, un psiquiatra concluyó que Jenkins tenía un trastorno de personalidad antisocial y fingía síntomas psicóticos. Nico Jenkins fue declarado culpable de los 4 asesinatos y condenado a muerte en mayo de 2017. Pese a su condena, permaneció muy tranquilo al momento de escucharla. Este es Joseph Miedzianowski. Es considerado el policía más corrupto de Chicago. Aunque tuvo una carrera larga y aparentemente ilustre como oficial de la policía de Chicago, no era lo que parecía. Tras su pulcro uniforme, él era un policía corrupto. Usó su posición de poder para llenarse los bolsillos y los de sus cómplices. Espera escuchar los crímenes de este oficial, los cuales lo cometió a lo largo de su carrera de 22 años. Joseph trabajó con pandilleros para administrar una red de venta de cocaína. Se aprovechó de su posición de oficial y el conocimiento de que adquiría en el oscuro mundo de las pandillas. Usó a informantes callejeros para extorsionar a los traficantes de drogas. No estaba solo en la corrupción, ya que otros uniformados de la policía de Chicago también estaban involucrados en actividades criminales en ese momento. Sorprendentemente, tenía cerca de 60 insignias por valentía y arrestos a delincuentes peligrosos. En 2001, producto de los crímenes de Joseph, fue arrestado y enviado a juicio. Su familia estaba presente en la sala del tribunal. El juez expresó simpatía por ellos mientras condenaba las acciones de Joseph. La señora Manning fue la juez federal de distrito. Ella le informó que había violado la sociedad al traficar drogas y armar a miembros de pandillas callejeras que formaban parte de su red de tráfico y distribución de crack en las calles que él había jurado proteger. Brian Nettles, el fiscal principal del caso, describió a este hombre como un policía fuera de la ley, que traicionó a los verdaderos héroes en la aplicación de la ley. Estos oficiales honestos arriesgan diariamente sus vidas. Entre sus delitos se incluían exponer las identidades de los policías encubiertos a pandilleros, proteger a las organizaciones criminales que traficaban con crack, proporcionar municiones a las pandillas callejeras. El juez lo catalogó a Miedzianowski como un oficial diabólico. Fue declarado culpable de conspiración, de tráfico de drogas y extorsión. Su sentencia fue cadena perpetua sin libertad condicional. Otro oficial rebelde que recibió su merecido por dañar a los ciudadanos que se suponía que debía proteger fue David Garrick. David Garrick nació de un soldado de artillería real y limpiador en Wiltshire, Inglaterra. Sus padres se divorciaron cuando aún era joven.
Esto no fue motivo para que este jovencito se las arreglara. Trabajó en el ejército británico durante un breve periodo de tiempo en 2001. Se convirtió en oficial de policía antes del 2010. Fue miembro del equipo de protección parlamentaria y diplomática armada. En 2002, la policía de Met recibió muchas peticiones de abuso doméstico en su contra, y a pesar de las numerosas denuncias sobre su conducta, fue renombrado como oficial de policía armado en 2017. Debido a su naturaleza cruel, sus compañeros de trabajo lo apodaron Bastardo Dave. Este conoció varias mujeres en aplicaciones de citas como Badoo y Tinder entre 2003 y 2020. Se ganó su confianza usando su posición como oficial de policía armado y estableció relaciones abusivas con ellas. Abusó de sus víctimas con un cinturón, las encerró en espacios reducidos, orinó sobre ellas y las agredió sexualmente. A veces les ordenaba a ellas qué ropa usar, qué debían comer e incluso dónde dormir. Era un ser muy posesivo. Una de las tantas víctimas lo denunció por violación. En una cita, Carrick fue detenido y suspendido del trabajo policial hasta octubre de 2021. Pero, ¿cómo manejó la sala del tribunal el caso del Carrick? Al principio se declaró inocente de todos los cargos, pero en diciembre de 2022 se declaró culpable de 49 cargos, incluidos 24 de violación. Los cargos involucraban a 12 víctimas femeninas. El fiscal jefe expresó disgusto e indignación por las acciones de Carrick. El juicio de Carrick comenzó en febrero de 2023. Fue declarado culpable y sentenciado a 36 cadenas perpetuas, con un periodo mínimo de 30 años más 239 días. Esto significa que debe cumplir 30 años en prisión antes de ser elegible para la libertad condicional. Si pensaron que estaba loco, espera ver un policía asesino cuyo crimen parece pálido frente a otros policías. Él es Wayne Couzens. Es un oficial de policía metropolitana de 48 años que perpetró un crimen horrible que conmocionó al Reino Unido en la noche del 3 de marzo de 2021. Secuestró, agredió sexualmente y asesinó a Sarah Everard, una ejecutiva de marketing de 33 años que se dirigía a su casa desde el apartamento de un amigo cerca de Cowpen Common, en el sur de Londres. Couzens, que no estaba de servicio en ese momento, se detuvo junto a Everard y se presentó como oficial de policía antes de esposarla. Seguidamente la arrojó en el auto y la llevó a un estanque cerca de Dover, donde la violó, la mató, quemó su cuerpo y arrojó sus huesos. El exoficial de la Policía Nuclear Civil fue detenido bajo sospecha de secuestro y luego acusado de su secuestro y asesinato después de que se descubriera el cadáver de Everard en Woodland, cerca de Ashford, Kent. El 10 de marzo, Couzens se unió a la Policía Nuclear Civil en septiembre de 2018. Este fue destinado a la sección de protección parlamentaria y diplomática que supervisa la protección uniformada de las instalaciones gubernamentales y diplomáticas. Sin embargo, no se había realizado una mayor investigación como parte de su reclutamiento, ni había cumplido el periodo de prueba de 2 años. Couzens se declaró culpable del secuestro y agresión sexual de esta chica el 8 de junio de 2021 y asumió la responsabilidad de su asesinato. Él se declaró culpable de su asesinato el 9 de julio. El 30 de septiembre de 2021 fue condenado a cadena perpetua, aunque intentó apelar sin éxito. Pero espera a ver cómo este grupo de policías formó una pandilla para ejecutar sus crímenes juntos. Los llevamos a Baltimore, donde no 1, ni 2, ni siquiera 4, sino 8 oficiales de la Fuerza de Tarea de Rastreo de Armas están en la corte por engañar, mentir y robar a los ciudadanos que se suponía que debían proteger. El comportamiento que llevó a una investigación que involucró al FBI. De acuerdo con la acusación federal, los 8 oficiales de policía participaron en acciones ilícitas, robaron dinero de las víctimas que detuvieron injustamente, mintieron a los investigadores, falsificaron informes policiales y reclamaron horas extras por trabajos que nunca hicieron. Los oficiales fueron acusados con conspiración para distribuir drogas y extorsión.
El grupo de trabajo Tarea de Rastreo de Armas se estableció para minimizar los delitos violentos, rastreando y retirando armas de fuego ilegales de las calles. Los policías asignados a este equipo de trabajo, por otro lado, fueron acusados de perpetrar robos atroces contra civiles inocentes, además de orquestar cobertura para evadir la detección por parte de sus superiores. La acusación contiene varios actos criminales realizados por la policía, incluyendo detener a un hombre en la calle, revisar su auto sin una orden judicial, transportarlo a su casa y robarle $1,500 mientras trabajaba como supervisor de mantenimiento en un centro de enfermería. Después de que uno de los policías presuntamente produjo un informe falso del incidente que omitió el dinero robado y otro lo aprobó en otro caso. 5 oficiales detuvieron a un hombre que salía de un centro de almacenamiento, fingiendo tener una orden de allanamiento, y luego tomó $2,000 de un supervisor de calcetines de $4,800. Wayne Hawkins, Evodio Hendricks, Maurice Ward, Daniel Hertz, Thomas Allers, Marcus Taylor, Momondo Gondo y Jamel Ryan fueron los oficiales involucrados en este caso. Todos fueron condenados y recibieron una sentencia que varía de 7 a 25 años. Estos agentes demostraron que los funcionarios de policía pueden cometer actos horribles por sí mismos. Derrick Stafford, el 3 de noviembre de 2015. Este pequeño viaja junto a su padre por una importante avenida, cuando repentinamente un tiroteo ocurrió en el cual Derrick y un colega involucraron a este hombre, Chris. Tras una persecución de aproximadamente 2 millas, Stafford disparó contra el vehículo unas 14 veces, pese a que las imágenes mostraban que el hombre tenía las manos en alto. Durante el juicio, Stafford se disculpó con el padre de Jeremy y dijo que si hubiera sabido que había un niño en el vehículo, no habría disparado. Derrick fue declarado culpable de homicidio involuntario e intento de homicidio involuntario y enfrentó el mínimo requerido de 20 años y un máximo de 60 años en la cárcel. Finalmente fue sentenciado a 40 años de cárcel el viernes 31 de marzo de 2017. Una vez que se anunció el castigo, las emociones se dispararon afuera del juzgado. Algunos creen que se hizo justicia, mientras otros creen que la pena fue injusta. La tía del oficial, Bertha Walker Andrews Stafford, se pronunció en contra del veredicto, llamándolo esclavitud moderna. Ella también estaba enfurecida por quienes enjuiciaron a su sobrino, alegando que un hombre negro no tiene derecho a matar a un hombre blanco. Connie, un miembro local de un grupo llamado Justicia para Jeremy, cree que el caso se trató de hechos en lugar de raza. Dadas las circunstancias del tiroteo, Connie cree que el castigo fue apropiado. John Sinfield, el fiscal principal, cree que el juicio del juez fue un poco exagerado. Los abogados de Stafford, decepcionados con el resultado, siguen siendo optimistas y confían en que su cliente será liberado algún día, mientras que se puede decir que el caso de Stafford es un error honesto. Ciertamente no podemos decir lo mismo del oficial Roy Oliver y esperar hasta que escuche la historia de este policía corrupto. Este, damas y caballeros, es Roy Oliver. Había trabajado para el departamento de policía de Balch Springs durante 6 años antes de disparar y asesinar a Jordan Edwards, de 15 años, en un tiroteo sin sentido. El adolescente estaba desarmado y estaba en el asiento del pasajero de un automóvil que partía cuando el oficial abrió fuego. Oliver fue puesto en licencia administrativa luego del incidente y despedido el 2 de mayo de 2017. Luego del tiroteo, el departamento del alguacil del condado de Dallas y la oficina del fiscal de distrito del condado investigó a Oliver, que fue acusado de asesinato el 5 de mayo de 2017 y se emitió una orden de arresto ese mismo día. Se entregó y fue liberado después de pagar una fianza de $300,000. El juicio por asesinato de Oliver se retrasó 2 veces antes de comenzar el 20 de agosto, 2018. El 28 de agosto fue condenado por el asesinato de Jordan y sentenciado a 15 años de prisión. Al día siguiente, sus abogados anunciaron que pretendían impugnar tanto la sentencia
como los veredictos de culpabilidad. El quinto tribunal de las apelaciones de Texas negó la apelación de Oliver el 10 de agosto de 2020, su condena y sentencia por asesinato. The Hells Angels Motorcycle Club has not been found by a jury in the state of Nevada to be a criminal gang. Este hombre es Adam Lee. La policía encontró pruebas contundentes sobre un secuestro, asesinato y desmembrar personas. El 28 de agosto de 2011 es la fecha del crimen. 3 ciudadanos de Pittsfield, Massachusetts, Edward Frampton, David Glosser y Robert Shadwell, fueron encontrados desmembrados. La justicia acusó a Adam Lee y 2 criminales más. Hablamos de Held y Chelyu. La fiscalía se fundamentó en atestiguaciones de Rose Dyson, quien alega que al llegar a la casa de Lee la mañana del crimen, encontró a uno de sus secuaces durmiendo en el sofá. Cassie es otro implicado en los hechos. Testigo que Held era un miembro destacado de Hells Angels, organización dedicada al asesinato de personas. Con base a las pruebas y testigos, Held y Chelyu fueron declarados culpables por los delitos de secuestro, asesinato y desmembramiento. La cadena es cadena perpetua. El revuelo que generó el comentario de Cassie y la organización de Hells Angels provocó la desaparición masiva de testigos que estaban llamados a brindar declaraciones en contra de la estructura criminal. No fue sino hasta 10 días después que fueron hallados. Cassie comentó que Held lo había visitado el 28 de agosto y le había confesado su crimen contra Glosser, dando detalles espeluznantes del atroz hecho. Sus revelaciones fueron tal que sentía placer el haber torturado a sus víctimas. No solo fue el hecho de asesinarlos y desmembrarlos, sino que decidió enterrarlos él mismo, en bolsas negras, sin temor a nada ni nadie. La condena de Held fue tal que ni siquiera brindó una mínima reacción en la corte. 5 cadenas perpetuas. La Isla Road es testigo de Joseph Lancia, una de las cabecillas de Hells Angels. La condena para este hombre es de 5 años por su aceptación de múltiples delitos graves. El 12 de junio de 2019, Lancia disparó un arma de fuego ilegal en contra de un conductor que pasaba por Angels Club House. El acusado sacó un arma semiautomática, apuntó y desenfundó su arma contra el remolque. Joseph posteriormente entró a la casa al club y veía al vehículo de su víctima seguir. Pero como no existe crimen perfecto, todo quedó en evidencia a través de una cámara de la Clase Club, la cual fue testigo importante del hecho cometido por Lancia. A Joseph se le acusó de asalto con arma peligrosa, posesión indebida de armas, asalto con intención de dejar inconsciente. El fiscal general, Peter F., hizo énfasis del inminente peligro que representaba el acusado para la seguridad de Rhode Island, pero no fue la única acusación. En febrero de 2020 tenía una imputación por agresión durante una pelea en la que se involucraba el club al que pertenecía. El golpe que le propinó al hombre provocó que éste perdiera la conciencia. La cadena fue de 15 años, de los cuales 5 debían ser cumplidos en un centro de máxima seguridad y los otros 10 bajo presentación. Asimismo, se otorgó una orden de distanciamiento para con sus víctimas e indemnizarlos por cerca de los $3,700. Si sentía algún remordimiento, parece no haberlo hecho evidente. Él es Jonathan Nelson. Es uno de los 3 líderes del club de motos Hells Angels en Sonoma. Fue declarado culpable de asesinato en ayuda de extorsión. Su juicio fue de 9 semanas y fue el juez del distrito Edward Shen quien encontró a Nelson, Wayne y Taylor involucrados en una empresa criminal dedicadas a una amplia gama de violencia en la ciudad, incluidos robos, asaltos, intimidación y asesinatos. La fiscal Haynes declaró que los veredictos fueron el resultado de una intensa investigación y dejó una clara advertencia a las demás organizaciones que sus conductas no serían toleradas por el Estado. El agente especial Reagan, de la Oficina Federal de Investigaciones, agregó que el hallazgo de culpabilidad fue posible gracias a las habilidades y recursos ofrecidos por diferentes socios de la agencia, incluida la Patrulla de Carreteras de California. El juicio se centró en el asesinato de Joel Silva, ex miembro de los Hells Angels del condado de Sonoma.
que, de acuerdo a la fiscalía, fue planeado por Nelson. Pero Nelson actuó en conjunto de otro miembro de la organización, amigo de la familia de Silva, el cual fue el encargado de llevar a la víctima a Fresno, sitio donde se cometió el crimen, y posteriormente el cuerpo fue incinerado. Asimismo, se demostró que la organización formó parte de tal crimen mediante la intimidación de testigos, la extorsión, el tráfico de drogas y el robo. Los testigos afirman que ellos tenían fama de amenazar a cualquiera que denunciara sus actividades ilícitas ante las autoridades, o así como la vida de los testigos y sus familiares corrían peligro. Los 3 acusados culpables de participar en el asesinato de Silva también fueron hallados de participar en una conspiración que involucraba organizaciones corruptas influenciadas por mafiosos. Asimismo, se le acusó a Nelson de portar un arma, la cual usó para defensa de forma violenta, asalto con arma peligrosa en ayuda de extorsión. La condena, cadena perpetua obligatoria. Él es Maurice Boucher. Fue el presidente de los Hells Angels en Quebec. Su prontuario destaca por ser un notorio traficante de drogas y asesino. Lideró el grupo contra la pandilla rival Rock Machine durante la Guerra de Motociclistas de Quebec de 1994 a 2002. Fue declarado culpable en 2002 de ordenar la muerte de 2 oficiales correccionales en Quebec, socavar el sistema judicial de la misma ciudad. Su condena, 3 cadenas perpetuas. Fue enviado a Saint-Anne, la prisión de máxima seguridad de Canadá, pero su crimen continuó tras las celdas. Los beneficios fueron de tales que fue alojado en una sección especial de la prisión. En cuanto a su vida privada, tuvo 2 hijos, Alexandra y Francis, a quienes también les inculcó el crimen como estilo de vida. Los asesinatos en 1997 de los guardias correccionales de Quebec, Levine y Rondeau, durante el conflicto entre las bandas. Los guardias fueron escogidos de manera aleatoria. Las presunciones de Boucher era que los motociclistas cometieran crímenes atroces que intimidaran a los fiscales. Tal fue la injerencia de este hombre que un fiscal absolvió a Boucher de ordenar estos asesinatos en 1998. La policía comenzó su trabajo de investigación en el 2000, el cual fue detenido nuevamente, luego que un tribunal anuló la absolución anterior. En 2002, gracias a un informante de la policía, fue declarado culpable de asesinato. La defensa de la familia de la víctima fue amenazada de muerte. El testigo principal recibió el mismo recado. De acuerdo a las declaraciones, afirma que Boucher dio el positivo para el asesinato y luego los felicitó. Finalmente, en 2022, falleció en prisión. Este es Zane Wallace, miembro de la pandilla Hells Angels. Su llamado a tribunales es producto del asesinato de la joven Jasmine Wilson y 2 personas más. El incidente data de 2019. La joven fue encontrada gravemente inconsciente por más del esfuerzo del personal de salud y aún no se pudo salvar su vida. Entre las acusaciones contra este hombre Wallace están obstrucción de la justicia con amenazas de daño corporal, cargo de agresión con el propósito de lesionar, cargos de amenaza de muerte, agresión y demandas amenazantes. Durante el juicio, las emociones y tensiones se hicieron presentes entre la familia de Wilson y Wallace, lo cual hizo que la policía interviniera, para así separar a los grupos que estaban muy alterados, se gritaban y amenazaban mutuamente. La madre de Wilson dio declaraciones de cómo Wallace había intervenido en la vida de Wilson y sus hermanos. La condena de Zane es de cadena perpetua, de los cuales debe cumplir 15 años y 6 meses en prisión, antes de reconsiderar la posibilidad de una libertad condicional. Un tribunal alemán encontró a 8 miembros de la organización de motos de Notorious Hells Angels culpables de un brutal asesinato, al más vil estilo de ejecución. En 2014, hombres entre 40 años y 30 años fueron condenados a cadena perpetua por el Tribunal Regional de Berlín por su participación de ataque mortal a un negocio de apuestas de la ciudad. El individuo que proporcionó información para la resolución del caso recibió un mandato de 12 años como líder de la organización en Berlín. Kadir, de 35 años, fue declarado culpable por la incitación al asesinato, su cadena perpetua. Otras personas fueron acusadas por crímenes menores, pese a estar involucradas en el asesinato.
El impactante ataque se llevó a cabo como una pelea de venganza en la que la víctima había estado involucrada en la pandilla, la cual no mostró ni la más mínima reacción. El 23 de febrero de 2020, en Santilla Shores, Georgia, Ahmaud Arbery, un joven negro, salió a correr sin imaginar que su vida se truncaría en un crimen de odio racial. 3 hombres blancos lo confundieron con un ladrón y comenzaron a perseguirlo en sus camionetas, bloqueando su ruta mientras intentaba escapar. Los siguientes sucesos son impactantes y repugnantes. Travis McMichael y su padre, Gregory McMichael, estaban armados en su vehículo, mientras que su vecino, William Roddy Bryan, se encontraba en otro vehículo. Travis McMichael salió de su camioneta después de adelantar a Ahmaud y lo atacó con una escopeta, disparándole fatalmente mientras intentaba defenderse. El altercado y el asesinato de Ahmaud fueron capturados en el teléfono celular de Bryan. A pesar de la pronta llegada del Departamento de Policía del Condado de Glenn, no se realizaron arrestos durante más de 2 meses, es decir, 60 días. Estos hombres vivieron libremente. El GCPD recibió instrucciones del fiscal del distrito de Waycross, Georges Barhill, y de la oficina del fiscal del distrito de Brunswick, en 2 ocasiones, para no realizar ningún arresto, hasta que el video del asesinato de Ahmaud se volvió viral en las redes sociales. El tratamiento del caso por parte de las autoridades locales despertó la indignación mundial y generó preguntas sobre la discriminación racial en los Estados Unidos. Varios líderes religiosos, políticos, atletas y otras celebridades criticaron la ley. Ahmaud, quien recientemente había cumplido 26 años, podría haber sido mi hijo, mi hermano o incluso yo. La exfiscal de distrito de Brunswick, Jackie Jackson, acusada de obstruir el cumplimiento de la ley y mostrar parcialidad hacia su exfiscal general adjunto de Georgia, Christopher M. Carr. La Oficina de Investigación brindó asistencia en la investigación. Después de todos estos acontecimientos, veamos si se hizo justicia. Los 3 hombres fueron juzgados en noviembre de 2021, declarados culpables de delitos graves, incluyendo asesinato, asalto agravado, encarcelamiento falso e intento criminal de encarcelamiento falso. Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de 20 años. Por su parte, Bryan recibió una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. ¿Mostraron estos hombres remordimiento por sus acciones en la corte? No mostraron remordimiento ni reacción cuando se leyó su sentencia después del asesinato de Ahmaud. Georgia promulgó leyes de delitos de odio y derogó y reemplazó la ley de arresto ciudadano. Estos actos atroces no se limitan solo a Georgia. Espera ver lo que sucedió cuando Oregon fue testigo de un crimen por motivos raciales, esta vez protagonizado por Russell Courtier. Russell Courtier, en agosto de 2016, un pandillero de la prisión de supremacistas blancos, atropelló a Larnell Bruce Jr., un adolescente negro, con su jeep, causándole la muerte. El incidente ocurrió fuera de un 7-Eleven, en Gresham, Oregon, en las afueras de Portland. Durante un altercado violento con Bruce, Courtier se metió en el jeep de su novia y lo condujo hacia él, golpeándolo y causándole graves lesiones que resultaron en su fallecimiento en un hospital cercano. Durante el juicio por este caso, las cosas se volvieron interesantes. Los fiscales señalaron que Courtier tenía un deseo racista de ser parte de una hermandad, lo que lo llevó a unirse a la Unión Europea. El fiscal de pandillas de Kindred, David Hannon, afirmó que la sentencia de cadena perpetua estaba justificada, ya que el jurado determinó que Courtier estaba motivado por su opinión sobre el color de piel o la raza del señor Bruce para empeorar las cosas. Además, se descubrió que Russell tenía un tatuaje del vástago europeo en su pierna, que es la pandilla carcelaria racista más grande de Oregon. Courtier estaba lo suficientemente orgulloso como para tatuarse el escudo de la pandilla en su pierna. Durante el juicio, cuando se mencionó el tatuaje, el abogado de Courtier trató de justificarlo diciendo que era un símbolo filtrado en la comunidad y que la gente podría reconocerlo sin que eso significara
que él fuera parte de la pandilla. La madre biológica de Bruce, Christina Mills, estuvo presente en la sentencia y se dirigió a Courtier, diciéndole que arruinó y le quitó la vida a un alma tan
años de libertad condicional, mientras que Norton recibió una sentencia de 6 años de prisión y 9 años de libertad condicional. A ambos se les prohibió ingresar al condado de Douglas. Finalmente, se menciona a Edgar Ray Killen, un organizador del Ku Klux Klan, responsable de planificar y ejecutar los asesinatos de 3 activistas de derechos civiles en 1964, Michael Werner, Andrew Gottman y James Cheney. Killen conspiró junto con otros hombres armados, incluido un ayudante del alguacil del condado de Neshoba, para cometer los asesinatos. Aunque en un momento el estado de Mississippi hizo poco para enjuiciar a los perpetradores, el fiscal general Robert F. Kennedy y el FBI iniciaron una exhausta investigación. Después de un juicio en 1966, donde un jurado compuesto exclusivamente por blancos escuchó el caso, 7 conspiradores fueron condenados y otros 8, incluyendo a Killen, fueron liberados. Más de 2 décadas después, el reportero de investigación, Jerry Mitchell, se dedicó a escribir exactamente sobre el caso y ayudó a lograr condenas adicionales para otros involucrados en asesinatos relacionados con los derechos civiles. Mitchell encontró nuevos testigos y evidencias, lo que finalmente obligó al Estado a actuar. Con el apoyo del maestro de escuela secundaria Barry Bradford y 3 estudiantes de Illinois, lograron que Killen diera su única entrevista grabada sobre los asesinatos, revelando su adhesión a las creencias segregacionistas. Finalmente, Killen fue condenado por 3 cargos de homicidio involuntario en el tribunal estatal y sentenciado a 60 años de prisión, comenzando así su condena en junio de 2005. Sin embargo, la historia no terminó allí. Killen presentó una apelación alegando problemas de salud y fue puesto en libertad bajo fianza de $600,000. Durante ese tiempo, fue visto deambulando libremente, pero posteriormente fue devuelto a prisión. En agosto de 2007, la Corte Suprema de Mississippi confirmó su condena por asesinato. Edgar Wright Killen murió en prisión estatal de Mississippi en 2018. Es importante destacar que estos convictos, así como los niños depredadores mencionados previamente, muestran una falta de remordimiento ante las sentencias de por vida que han recibido. Estoy de acuerdo con la familia. Espero que termines en prisión también. Si esto fuera una pena de muerte, estarías recibiendo una silla sin rodeos. No siento ni un ápice de remordimiento por la muerte que has causado debido a tu traición.
En la declaración, se destacó que Tiffany había vivido con miedo de Cade y que sabía que él era un problema. Cade reveló que no tenía ningún deseo de volver a ver o comunicarse con sus hijos debido al respeto y a su seguridad. Estas declaraciones llevaron al juez George Merst a cuestionar su cordura. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Cade se declaró culpable de los asesinatos de su esposa y suegro, y los otros 10 cargos fueron retirados. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero pasemos ahora a uno de los casos más maliciosos de la historia. Ronnie O'Neill. Ronnie, de 29 años, está en la corte por el doble asesinato de su hija de 9 años, Ron Nave O'Neill, y su novia de 33 años, Kenyatta Barron. Esto sucedió en Riverview, Florida, la noche del 18 de marzo de 2018. Rooney disparó fatalmente a Barron y golpeó a su hija múltiples veces con un hacha hasta que ella falleció. También apuñaló gravemente a su hijo de 8 años, Ronnie O'Neill. Durante esa noche, Barron llamó al 911 gritando antes de colgar repentinamente, y Rooney llamó al 911 alegando haber sido atacado por demonios blancos. Después de incendiar la casa, Rooney huyó, pero la policía pudo capturarlo y arrestarlo. Durante el juicio, Rooney O'Neill, de 29 años, se enfrentó a uno de los casos más atroces de la historia: el doble asesinato de su hija de 9 años, Ron Nave O'Neill, y su novia de 33 años, Kenyatta Barron. Esto conmocionó a la comunidad de Riverview, Florida, aquella fatídica noche del 18 de marzo de 2018. Sin piedad, Rooney disparó mortalmente a Barron y brutalmente golpeó a su hija con un hacha hasta que su vida se apagó. Además, su hijo de 8 años, Ronnie O'Neill, sufrió graves apuñalamientos durante esa noche de horror. Los eventos tomaron un giro dramático cuando Barron llamó al 911, desesperada y gritando por ayuda, antes de que la llamada se cortara abruptamente. En cambio, Rooney llamó al 911 alegando haber sido atacado por lo que describió como demonios blancos. Tras incendiar la casa, el homicida emprendió una huida desesperada, pero finalmente la policía logró capturarlo y procedió a su arresto. El juicio reveló detalles perturbadores de los actos cometidos por Rooney. Sus acciones sin crepúsculos y su completa falta de empatía dejaron consternados a los presentes. Durante el proceso judicial, se expusieron las evidencias irrefutables de su brutalidad y falta de remordimiento. Este caso, marcado por la atrocidad y el sufrimiento causado a sus seres más cercanos, dejó una profunda cicatriz en la comunidad. Las consecuencias de sus crímenes reflejan la gravedad de los actos cometidos por Ronnie O'Neill. Rooney afirmó que estaba actuando en defensa propia y presentó mociones, pero el juez las rechazó. Fue declarado culpable de 7 cargos en su contra, incluyendo 2 cargos de asesinato en primer grado, 2 cargos de abuso infantil agravado y un cargo de intento de asesinato en primer grado. Sin embargo, esto no lo detuvo. Después de su sentencia, Rooney admitió que no lamentaba sus crímenes. La jueza Michelle Cisco, con casi 20 años de experiencia en el sector judicial, declaró que este es el peor caso que jamás ha visto. Rooney recibió 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Si pensabas que los casos anteriores era una falta de respeto, esto nos lleva al límite emocional. There's not a day that I don't think about killing myself. I want to apologize to my family. I'm sorry. I'm so sorry. Este es el señor Blichenthal, un hombre de 48 años que ha estado luchando contra la adicción al alcohol. Antes del 2018, había estado arrestado en 5 oportunidades. La causa, el conducir ebrio. Pese a que su licencia haya sido revocada por sus infracciones, esto no era limitante para que él siguiera conduciendo en estado de embriaguez. Pero lo que sucedió el 22 de julio de 2018 lo dejó muy marcado. El grado de alcohol en su cuerpo alcanzó niveles altos y tomó la decisión de salir en su camioneta por las calles de Brad Selvage. No más que se confundió de sentido, transitó varios kilómetros en contravía.
Su maniobra trajo consecuencias devastadoras. Impactó contra el auto donde iba esta joven pareja. Un resultado fatídico para los familiares de estos jóvenes. Como si fuera poco, se bajó de su vehículo y decidió escapar a pie. Sin embargo, la policía lo encontró escondido en una cuneta a orilla de la vía. Fue arrestado de manera inmediata. Se le acusó de conducir bajo los efectos del alcohol, homicidio involuntario, conducir con una licencia revocada de forma permanente, abandonar la escena del accidente. Durante su juicio, el juez del círculo Mr. James señaló que su estado de embriaguez fue intencional. La madre de la joven estaba devastada. Además de llevarse a su hija, también había provocado la muerte de su nieto sin ni siquiera conocerlo. Pese a las disculpas con la familia de la víctima, su sentencia fue de 60 años, por lo que probablemente acabe su vida tras las rejas, salvo que tenga vida a los 108 años. Charlize Belt, una madre muy irresponsable, acabó con la vida de su pequeño de 3 años, destrozando su vida y la de su familia el 9 de agosto de 2018. Su decisión equivocada de conducir del lado equivocado en la East 7 Mile Road, pasarse un semáforo en rojo y terminar contra un automóvil que cruzaba la avenida. Parece que esta señora no midió las consecuencias. El impacto del vehículo fue tan brusco que el pequeño, al no llevar el cinturón de seguridad, salió disparado por una ventana y la minivan lo atropelló. Los otros pequeños que viajaban en el auto resultaron ilesos. Fue acusada de conducir en estado de ebriedad, provocando la muerte de un infante por su negligencia. Durante su juicio, solo pidió disculpas delante de su familia y el padre del niño estaba arrepentida por lo sucedido. Se opuso a las declaraciones del juez, donde la catalogaba como una mala madre. Su condena fue de 3 a 5 años. Él es Jorge Solís, un joven de tan solo 20 años que arruinó una de las mejores festividades familiares, el Día del Padre. Sin embargo, esta celebración del año 2016 se convirtió en un día trágico para una familia. El joven, en estado de embriaguez, condujo en sentido contrario por la L75 a las 5 de la mañana, impactando contra un automóvil en el que viajaban 2 pequeños. El deceso de estos ángeles junto a su padre se produjo de manera instantánea. Pero parece que eso no fue todo. En el incidente también se vio involucrado otro vehículo donde viajaba una madre y su hijo, la cual también fallecieron en el sitio. De acuerdo a las pruebas recolectadas, se determinó que el nivel de alcohol en la sangre de Solís superaba en 0.125 más de los niveles máximos permitidos. Como si fuera poco, intentó engañar a la justicia, haciéndose pasar que era el copiloto del vehículo que provocó los daños. Antes de los hechos, Solís estaba en libertad condicional por conducir en estado de ebriedad. Fue acusado de 6 cargos: homicidio en primer grado, ocasionado por vehículo, posesión de alcohol, conducir bajo los efectos del alcohol, manejar en contravía, posesión de un envase de alcohol destapado, conducir con la licencia revocada, y la sentencia del joven finalmente fue 50 años. Si pensabas que habías visto demasiado caos, este te sorprenderá. Ella es Amber Pereira, una joven que provocó un fatal accidente, acabando con la vida de 3 miembros de una misma familia, madre, padre e hija. Luego de los hechos intentó justificarse que una convulsión le había hecho provocar tal accidente. Pereira tan solo tenía 31 años al momento de los hechos. Su sentencia fue de 50 años de prisión por acabar con la vida de 3 personas mientras conducía ebria. El accidente ocurrió en la carretera del Selman Express. Pereira se estrelló contra el vehículo que conducía el hombre. Mientras viajaba con su adorable familia, ella golpeó su coche contra el otro carril, lo que provocó que 2 vehículos más tuvieran que realizar maniobras peligrosas, provocando que el vehículo de esta familia terminara colisionando y posteriormente incendiándose. Pereira siguió su rumbo hasta que sus llantas terminaron desprendidas. De acuerdo a las investigaciones policiales, se determinó que la velocidad que viajaba Pereira era muy superior a la que permitía en esta vía, 100 millas por hora. Indignaron a la comunidad, por lo que las investigaciones se llevaron al detalle, descubriendo que el organismo de Pereira tenía cantidades elevadas de cannabis,
lo cual afectó en sus funciones cognitivas. Envases de licor dentro de su vehículo la terminaron de inculpar más en los hechos. Estos fueron los cargos de los que fue acusada: conducir bajo la influencia del alcohol y estupefacientes, homicidio involuntario, abandonar la escena del crimen que involucra a fallecidos, destrucción de evidencia. Su castigo, 50 años tras las rejas. Asesinar a una persona por conducir en estado de ebriedad es repugnante, pero lo que hizo Olivia Carol Culbright es peor aún. Acabó con la vida de 6 personas por su decisión de conducir en estado de embriaguez. Sin pensarlo, esa fue la última tarde que compartió con su mejor amiga y hermana. Recién tenía 2 semanas de haber dado a luz, cuando el 9 de febrero de 2014, el alcohol dominó su organismo. Como si fuera poco, condujo en contravía, retando a los conductores que venían en perfecto sentido. Sucedió en la autopista 57 y 60, a más de 100 millas por hora. Impactó de frente contra una Ford Explorer, donde viajaban 4 miembros de una familia. El resultado: 6 fallecidos, incluido su mejor amiga y hermana. Es de sorprender la revelación del nivel de alcohol en el cuerpo de Olivia. Además de ello, era un delito reiterativo, tercera ocasión en que lo cometía. Pero la primera vez, el tribunal solo le advirtió con sanciones más severas en caso de recaer. Tristemente, la reincidencia dejó un saldo trágico. Fue acusada de 6 cargos, los cuales ella no aceptó. Su condena la deberá cumplir hasta el 2044.